אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, ורוממתנו. Él es capaz de estar 3-4 horas sentado, hablando, cantando, enseñándonos cosas muy profundas, que a lo mejor una clase de él me llevaría a mí varios meses explicarla aquí. Y yo le digo a mis compañeros que después de esas horas él termina por misericordia para con nosotros, porque él podría seguir estando y estando, pero evidentemente nosotros necesitamos un descanso. En el caso nuestro es un poco al revés. Después de haber dado esa clase intensa anterior, que espero que haya sido de utilidad para todos ustedes, hay muchas de las personas que están aquí también han estado antes, y les agradezco por haber vuelto. Les doy la bienvenida a todos aquellos invitados a nuestra comunidad de la dimensión interior. Han visto que aquí trabajamos todos juntos. Josefina está siempre, como decimos en Argentina, al pie del cañón, dispuesta a poner también toda su sabiduría en aras de difundir la Torá y el Hasidut y la sabiduría de Hashem a todos. Entonces les voy a preguntar exactamente hasta qué página llegaron para comenzar en el capítulo 3 un nuevo tema. Tuvimos bastante tiempo estudiando el capítulo 2. De la página 66, perfecto. Estuvimos estudiando hasta ahora, siempre en el marco de los 7 preceptos de los Benei Noach, y como una meditación que sirve no solamente para el estudio del judío, sino para todas las naciones del mundo, porque, como ustedes saben, estamos en los tiempos de la llegada del Mashiach, y suceden cosas, suceden asuntos como que la sabiduría de Dios es revelada en este momento, cubriendo de manera milagrosa toda la superficie de la tierra y llegando a todos los habitantes del mundo y entrando en la mente y los sentimientos de todos aquellos que quieran participar de nuestro trabajo de hacer una morada para Hashem. Y también se está cumpliendo cuál es el objetivo del Beit HaMikdash, del templo sagrado de Jerusalén, que fue ordenado por la Torá construir al pueblo de Israel, que, como dice el profeta, que en ese tiempo mi casa va a ser una casa de oración para todas las naciones del mundo. En la época que más se vio esto fue en la época del rey Shlomo. Shlomo tiene la misma palabra de Shalom. Y Shalom, que se traduce como paz, en términos de diccionario, significa quietud, falta de guerra, estado de tranquilidad, pero la palabra Shalom tiene un significado mucho más amplio y profundo. Shalom viene de la raíz Shalem, que significa completo.
estar completo no significa solo estar en paz y en tranquilidad. Muchas veces ese shalom se explica a través de un gran movimiento, de un gran esfuerzo y gran aplicación de energía para mantener unidas todas las partes de la realidad material y de todos los mundos superiores, que, como explica las leyes de la termodinámica, todo tiende a disgregarse. Shalom es una lucha en contra de la entropía. La entropía, esa fuerza que viene de adentro y explota para afuera y hace que todo se expanda y se desintegre y se aleje. El Shalom es el pegamento que hace que todas esas partes se mantengan unidas, incluso cuando están distanciadas. Y el Internet, hoy estábamos hablando en la clase anterior de lo que son las clipot, las cáscaras que cubren la luz. Hay 3 cáscaras impuras que no pueden ser utilizadas para revelar la luz, que hay que romperlas y eliminarlas para que se revele la luz. Sin embargo, hay una clipat nova o neutra que por un lado protege al fruto que hay en el interior de no ser que no se seque y no sea atacado por los elementos exteriores, pero por otro lado también es parte del alimento, como la cáscara de la nuez o las cáscaras de distintas frutas que pueden ser ingeridas. También esa clipat nova contiene una mezcla de bien y de mal. Son todas aquellas cosas que la persona tiene a su disposición, esas cosas materiales que la persona dispone, que Akadosh Baruj Hu ha puesto en sus manos para realizar su tarea, y él las puede utilizar para bien o para mal. Y así como estamos estudiando las Sefirot, ustedes acaban de leer que las Sefirot son una fuerza interior que hay en el alma de cada persona y de todas las cosas en realidad. Todas las cosas tienen esa luz infinita de Dios que está oculta dentro de su ser y que les da vida y existencia. Las Sefirot también tienen un aspecto que puede ser dirigido hacia el bien o hacia el mal, hacia la revelación del alma de cada persona y del alma de todas las cosas. Bueno, estábamos hablando del internet, no sé si llegaron a escuchar eso, donde se cortó la transmisión, se me ha cortado la conexión de internet, por suerte Baruch Hashem ha vuelto. Quería que me digan hasta dónde han escuchado, para no volver a repetir todo y aburrirlos. Les estaba diciendo que hay esas cáscaras, esa cáscara intermedia que tiene parte de bueno y parte de malo. Espero que me sigan escuchando. Ok. Perfecto. ¿Han escuchado la parte que hablé de las 3 clipot impuras que no pueden ser utilizadas para el bien?
Y estamos hablando del Internet, porque el Internet, así como todas las herramientas que Akadosh Baruj Hu nos pone en nuestras manos para realizar nuestra tarea, para que el alma se exprese y complete la tarea que vino a hacer este mundo. No sé exactamente hasta qué parte escucharon, no sé si escucharon la parte que hablé del Shalom. Esa parte sí fue escuchada. Ok. Entonces, hablamos que el Internet es de esas herramientas que tienen que ver con la Klipat Noga, que pueden ser utilizadas para bien y pueden ser utilizadas para mal. Nosotros estamos en este momento haciendo que esa herramienta de comunicación sirva a nuestro objetivo de que esas sefirot se expresen tal como son y tal como son en la esencia de Dios en lo alto. Yo les había puesto un link, una conexión para que ustedes ahí está. No salió todo entero, así que lo voy a poner de vuelta. Ahí está. Allí tienen un cuadro que hemos preparado para que vean cómo es la estructura de la Sefirot. Un poco está resumido aquí en el libro, como habrán visto. Y esas Sefirot tienen vestimentas, que son el pensamiento, el habla y la acción. Esas vestimentas también tenemos un cuadro que enseguida voy a tratar de ponerles el link para que sepan de lo que estamos hablando. También voy a tratar de subirlo aquí. Pero todo el tema es que tenemos que dejar que nuestras herramientas, y el cuerpo nuestro también es una herramienta para que el alma se exprese, y a través de que el alma se expresa, se está expresando a Kadosh Baruj Hu en sí mismo, porque el alma es una parte de Dios en lo alto. Entonces, mientras sube el árbol de la Sefirot, les voy a pedir a ustedes que me hagan unas preguntas, aunque no hemos llegado a la explicación del texto que hemos leído como acostumbramos a hacer. Mientras escriben, como dijo Josefina, sus preguntas en una hoja y después la tipean, la copian en el chat para que yo la pueda leer, les pido por favor que lo hagan en forma ordenada, que no entren todos juntos para que no se escape el chat y no lo pueda leer. Entonces aquí tienen un cuadro de las fuerzas del alma. Están las fuerzas abarcadoras y las fuerzas que están por el exterior y las fuerzas interiores. Esas abarcadoras tienen que ver con la corona, con el Keter, que es el inconsciente, y allí están todos los poderes ocultos. Y luego están, si ustedes quieren pueden subir y bajar la página para poder verlo completo. Allí, en las internas, son las fuerzas que tienen que ver con la mente, los sentimientos y la acción, que es el reinado. Luego vamos a leer en profundidad cada una de estas cosas. Entonces le damos a César la posibilidad de que nos escriba su pregunta, y en la medida de nuestras posibilidades vamos a tratar de contestarlas. Por favor, César,
si quieres copiarla o quieres que te dé el audio, como tú prefieras. Eso de que el judío tiene refinado el alma animal no es correcto. Si no, ya estaríamos en los tiempos de la redención y la Geulá. Escribe solamente la primera pregunta, luego te daremos paso a la segunda pregunta. Estás diciendo, ya que el judío tiene refinado el alma animal por poseer el alma divina integrada a su psique, ¿cómo se explica la predominancia de judíos no observantes e incluso ateos? ¿Tú te estás refiriendo a alguna parte del libro que acaban de leer? Porque puede ser que haya sido una conclusión y que haya sido sacado de contexto. ¿En qué página está eso? ¿En qué página está eso que... ¿En qué página está eso? 62. Entonces, bueno, todo esto es responsabilidad mía por haberme tomado ese periodo de descanso. Vamos a tratar de que la próxima vez no suceda. ¿Ves? Te has olvidado una pequeña palabra que es relativamente. El alma animal del judío está relativamente más refinada debido a la presencia interior del alma divina. Su aspecto intelectual está estructurado de una manera peculiar de pensar y razonar, capaz de comprender conceptos abstractos y sutiles. Ok, creo que esa palabra relativamente contesta tu apreciación, pero de todas maneras vamos a tratar de darle un aspecto más entendible. Para entender qué significa un alma animal relativamente refinada, tenemos que explicar algo que estudiamos siempre en el Tanya y se explica en Kabbalah y Hasidut, que el judío tiene, y las personas en general, pero más eso está evidente en el judío, un alma animal y un alma divina. El alma divina es lo que estábamos diciendo, que es la fuerza, la luz interior que está dentro de todas las cosas, dentro de todas las personas, y que en el judío está más revelada, por un lado, porque Akadosh Baruj Hu decidió que tenga menos clipot, menos influencia de todo lo que lo pueda eliminar, separar del mundo, para que pueda cumplir su tarea, que es ser intermediarios entre las naciones del mundo y Akadosh Baruj Hu. Tiene que darle alguna ventaja, alguna herramienta extra para poder ser conectados. Como está escrito que Moshe Rabbeinu es Ish Elohim, un hombre divino. ¿Qué quiere decir? Simbólicamente está escrito que de la cintura para arriba era divino y de la cintura para abajo era humano. Eso no hay que tomarlo en forma literal, sino que significa que dentro de su ser tenía un aspecto divino que lo conectaba con
con la parte superior y otro aspecto material que nos conectaba con la parte inferior. Eso es una característica de todo intermediario. Un intermediario, para ser un intermediario que conecta, tiene que tener la característica de las dos partes que quiere conectar. Entonces, esa característica de Moshe fue transmitida al pueblo de Israel con todo, desde los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, y todos los años de exilio en Egipto, hasta que fue entregada la Torá. Todo eso fue una preparación para poder recibir la Torá, a través de que su alma divina estaba relativamente, su alma animal estaba relativamente más refinada, y en consecuencia su alma divina estaba relativamente más revelada. Entonces, esto significa, bueno, eso respecto al alma divina. Respecto al alma animal, ¿qué es el alma animal? Es el instinto que está en el cuerpo físico y que hace que todos sus mecanismos funcionen y le sirvan para sobrevivir. Y como son instintos, y ese instinto domina a la mente que tiene el alma animal, entonces ese instinto está en lucha constantemente con el alma divina, porque el alma divina quiere que se revele lo espiritual, el alma animal quiere que predomine lo material, entonces están constantemente en lucha. Ahora, el alma animal tiene dos partes, como leímos acá en el libro. Tiene dos facetas. Una que es la faceta mental, que se llama Nefesh Sichlit. Sichlit, Nefesh es alma, y Sichlit quiere decir mental, Sechel es mente. Y tiene una parte que son las emociones. Esa Nefesh Sichlit es el pensamiento que le sirve para conectarse con el alma divina. El alma divina y el alma animal tienen lenguajes, y tienen finalidades, y tienen comportamientos opuestos completamente uno al otro. Entonces, para que ellos puedan trabajar, para que la persona sea íntegra y pueda interactuar con el mundo exterior, tiene que haber algo que los conecte, y ese intermediario se llama Nefesh Sichlit, el alma mental. Entonces está el alma divina, está el alma física o animal, y está el alma mental, que es el intermediario entre los dos. A su vez, cada una de esas almas tiene todas las 10 sefirot y todos los aspectos que tienen todas las cosas que existen en la creación. La corona, la mente, los sentimientos y la acción, desde Keter hasta Malhut. Entonces, al estar relativamente más refinada el alma animal, ¿qué significa? Hablamos varias veces que un animal, ¿cómo se lo domestica? Primero se lo domina a través de atarlo y amarrarlo y ponerle el yugo, y se lo acostumbra a lo que quiere hacer el que lo está manejando, y luego, a través de que realiza su tarea y recibe su recompensa, entonces él mismo quiere también hacer eso que le están pidiendo y que antes debía ser obligado a hacer. Es como cualquier animal que se lo amaestra de determinadas maneras, y luego él ya lo hace automáticamente, y él mismo hace las cosas a veces sin que el dueño se lo esté diciendo. Entonces, todos tenemos un alma divina y un alma animal. Como el alma animal del judío está relativamente más refinada, o sea, no oculta en forma tan completa lo que es el alma que está en su interior, entonces, ¿qué es la conclusión que saca
el Rav Ginsburg, su aspecto intelectual está estructurado de una manera peculiar de pensar y razonar, capaz de comprender conceptos abstractos y sutiles. De este don nace el hecho de que los judíos sean creativos y originales en muchas áreas seculares. En la conciencia rectificada del pueblo del libro, las pasiones están dirigidas a objetos permitidos por la ley de la Torah. Es lo que hablábamos en la clase anterior, que cuando la persona refina sus cualidades, entonces instintivamente lo lleva a dedicarse al bien y a la revelación y a ayudar al prójimo y a todos los preceptos que son ordenados en la Torah. Explicamos muchas veces que dentro del judaísmo hay distintos grados de refinamiento en las personas. Entonces hay personas que, como el tzadik, que instintivamente dedica toda su vida al bien y al conocimiento de Dios, y está el otro extremo dentro de los judíos, la persona que se dedica solamente a lo material, y dentro de eso, de ellos hay toda una gama de comportamientos lleno de matices, y lo mismo sucede entre los no judíos. Dentro de los no judíos hay personas que se dedican a la maldad, al asesinato. Su mente y sus sentimientos están completamente distorsionados y alejados de lo que es la divinidad y el buen comportamiento y las buenas costumbres y el amor al prójimo. Y para ellos no existe el diálogo y no existen otras personas que están enfrente de ellos. No me refiero, por un lado, a todas aquellas personas que usan la violencia para hacer reconocer su pensamiento, sus ideas, como lo vemos en todos los espectros de las sociedades, y hay pueblos en los cuales está más revelado eso que en otros pueblos, pero por eso sería una degeneración de la Gebura. Pero una degeneración para el otro lado, una deformación para el otro lado, que sería una deformación del Gesed, sería todas aquellas personas que permiten todo. Como vemos en Europa y en algunos países, que en aras de la democracia permiten que sucedan cosas que en aras del derecho a la expresión y al derecho a realizar el culto que uno desea, dejan que sucedan actos y las personas se comporten de tal manera que en realidad están perjudicando a todas las personas con ese liberalismo extremo. Entonces, como siempre, el eje central de la Torá, del árbol de la vida, de la Sefirot, es el Tiferet, que es la belleza, es la armonía. Entonces, el equilibrio de todas esas cualidades lleva a que la persona actúe de manera correcta, tanto la persona como los pueblos, los gobiernos, las instituciones y todas las cosas que nos referimos. Yo no quiero hablar de temas específicos, por ejemplo, lo que es laicos y progresistas o el suicidio asistido, incluso del aborto y de las guerras y de todas esas cosas, porque en la Torá, los Jajamim, hay muy pocas cosas que son completamente prohibidas o completamente permitidas. Todo tiene que ser visto dentro del marco en que se encuentran. Hay tres cosas que el judío tiene que dar su vida, dejarse matar y no transgredir. Una es la idolatría. Si a alguna persona le dicen que se arrodille a un ídolo o
o reniegue de Dios, y todo lo que sea idolatría, tiene que dar su vida y no transgredir. Otra es asesinar, si a uno le dicen que tiene que asesinar a otro, tiene que dejarse matar. Y otra es la violación. Si a uno lo obligan a violar a alguien sexualmente, también tiene que dejarse matar. En hebreo se llaman Avodat Zarah, Giluy Arayot, Veshfichut Damim. Idolatría, revelación de la desnudez, o sea que no es solamente violación, sino incesto y todas las aberraciones sexuales. Y otra es el derramamiento de sangre, Shfichut Damim. Incluso en nuestra época, esos tres preceptos, como uno no tiene muy claro qué es idolatría y qué son cada una de esas cosas, entonces depende de la situación en que se encuentre la persona, tiene que entregar su vida o no. La persona que tiene claro de qué se trata, que estudió Torah, entonces tiene que hacerlo. La persona que no sabe, no tiene que hacerlo, no tiene que entregar su vida si no sabe exactamente por qué la está entregando. Pero en general, todos los demás preceptos, por ejemplo el aborto, no es algo prohibido completamente en la Torah, porque cuando está en peligro la vida de la madre, por ejemplo, se le da prevalencia a la madre y se practica el aborto, siempre autorizado por la ley y por los rabanim que entienden del tema y que tienen autoridad para decidir. Incluso en la muerte asistida hay en Israel un grupo de rabanim que se ocupan de eso, incluso de la donación de órganos y todo ese tipo de cosas. En general eso está prohibido, pero como siempre, así como está prohibido el Shabbat, a transgredir el Shabbat, se le deja transgredir a la persona el Shabbat en casos de peligro de muerte o de que está definido muy bien en la halajá. Incluso cuando hay un niño que tiene algún problema, que incluso no es peligro de muerte, pero puede afectar su salud, también está permitido transgredir Shabbat. O cuando una mujer va a tener familia, se la puede llevar al hospital y tomar un auto, encender el motor, llevarlo y hacer todo lo que corresponde. Entonces, les pido que se concentren por favor en lo que estamos hablando, porque es muy importante. Entonces, en el judaísmo todo tiene que ser consultado con los rabanim, porque hay principios estrictos, pero que el principio estricto de respetar la vida está por encima de muchos preceptos que otras religiones no contemplan ese tipo de cosas. Y por eso se van de un extremo al otro, de la aberración del bien y la aberración del mal. Paradójicamente, por ejemplo, los asesinos fundamentalistas que están en el extremo derecho son una aberración de la Geburá, de la parte izquierda. Y en general los que respetan los derechos humanos a costa, en general de las personas extremistas, a costa de toda la gente pacífica de toda una nación, es una aberración del Gesed, que está a la derecha, pero se llaman izquierdistas. Así que eso también está mezclado en este mundo. Yo lo lamento mucho informarte, Ángela,
Maimónides en ningún momento se convirtió al islamismo. Él en su momento lo que dijo cuando España estaba dominada por los árabes y luego así como luego en la Inquisición los judíos fueron obligados a convertirse al cristianismo, si no debían morir, entonces hubo Rabanim que los dejaron convertirse por afuera y son los que hoy llamamos Anusim, los descendientes de los Anusim, los judíos conversos. También en la época de los árabes, unos siglos antes, por el año 1000, en la época que estuvieron los árabes en España, que creo que era desde el año 400 al año 1200, seguramente los españoles me van a corregir, del 800 al 1600 puede ser, algo así, ya que eran 800 años. En esa época también los árabes, perfecto, no estaba muy lejos de esas fechas, ok. En esa época también los árabes habían obligado a todas las personas a convertirse, como quieren continuar haciendo hoy, y entonces los Rabanim decidieron que antes de dejar matar a toda la población, a decenas de miles de personas, les dieron el permiso de aparentar que se habían convertido. Sí, en realidad no es que se habían convertido, sino que fue algo exterior para no ser matados. Pero sin embargo existieron muchos casos de judíos que no quisieron convertirse y fueron matados, fueron puestos dentro de hornos y crucificados, o en la hoguera, torturados, y dieron su vida para no renegar del Dios único de Israel. Bueno, esta es una respuesta un poco a las otras preguntas que aparecieron aquí, pero redondeando lo que había preguntado César, dentro de los pueblos de las naciones también existen toda una gama, desde el extremo, de los extremos estos que acabamos de hablar, hasta aquellos extremos que están muy muy cerca del pueblo judío, y como explica acá el Rav Ginsburg, eso tiene que ver con el alma que está más cerca o más lejos en términos espirituales de investirse y de ser consciente dentro de la persona. Y por eso todos ustedes están aquí, porque como ustedes saben, todo el desencadenamiento de los mundos y la conexión entre una sefirá y otra, sabemos que la parte inferior de una sefirá es más baja que la parte superior de la sefirá que está debajo, como una cadena. Si uno mira una cadena en forma vertical, la parte inferior del eslabón superior está por abajo de la parte superior del eslabón inferior. Entonces por eso hay algunas partes del pueblo de Israel que están por debajo de la gente más refinada de los pueblos del mundo. Entonces por eso vemos una gama. Ahora, todo esto en forma literal, pero si nosotros lo vemos de acuerdo con el Hasidut, en realidad cada persona vive de la manera como Dios la creó, y de acuerdo al lugar donde Dios la puso, donde está. Entonces explica Hasidut, y esto empieza con el Baal Shem Tov, y es traído de todos los Jajamim,
principales de todas las generaciones, que en realidad la persona no tiene culpa de lo que le sucede por el lugar donde Akadosh Baruj Hu lo puso y por la configuración de su alma y de sus fuerzas y de la revelación que tiene en su mente de todas las cosas sagradas. Un segundito. Antes de que se pongan a discutir y tomen el mando acá hagan un motín en medio de la presencia del capitán, como ya sucedió, les pido un segundito que termine de explicar esto y entonces yo también me voy a incorporar porque veo que está muy interesante. Entonces, ahora sí que me han hecho escapar. Decíamos que cada uno está en el lugar donde lo puso Akadosh Baruj Hu. Y está para hacer la tarea que Akadosh Baruj Hu lo hizo hacer, con las herramientas y con las fallas y con todos los pecados que la persona no lo pudo hacer. Esto lo estuvimos explicando en la clase anterior con el pecado del becerro de oro, y los invito por favor a escuchar esa clase, que aunque sea para escuchar ese concepto de lo que significa el pecado para el judaísmo es un ocultamiento de la luz. Pero ¿quién hizo ese ocultamiento de la luz? ¿Quién creó las klipot? Las creó Akadosh Baruj Hu. ¿Y quién las alimenta, como explicamos en la clase anterior? ¿Por qué siguen existiendo y se hacen más fuertes? Por los malos pensamientos y las malas acciones que nosotros hacemos. Entonces, en ese sentido también somos socios del Kadosh Baruj Hu. El Kadosh Baruj Hu no se salva, Él es el creador de todo, así que hasta en eso le damos la autoría. Y cuando uno quiere ser socio, también tiene que confesar que es socio también en esas cosas, no solamente en las cosas buenas que hace. Entonces, ¿cuál es la idea? Que uno tome conciencia de lo que es el bien y el mal, y se aleje del mal y haga el bien, para que el mal en determinado momento también revele que es una cosa traída por Akadosh Baruj Hu y se transforme en bien de la misma manera que el bien original, que es el principio del Hasidut, que es transformar la oscuridad en luz. La oscuridad, cuando uno trae una lámpara a un lugar oscuro, se dice que esa luz corre mucha oscuridad, pero en realidad no la está transformando. Lo que está haciendo es ocultar la oscuridad, porque cuando se apaga la luz, esa oscuridad vuelve. En cambio, la luz que viene de la oscuridad, transformar la oscuridad en luz, es hacer que esa misma oscuridad ilumine. O sea que desde lo más bajo de la creación, de lo oculto, más oculto que existe, de ese animal completamente indomable, surja la revelación de que todo es de Akadosh Baruj Hu. Entonces, la mejor manera de superar nuestros malos instintos y nuestras malas inclinaciones es saber que eso también lo trajo Akadosh Baruj Hu, y que eso también es nada más que una prueba para que nosotros la superemos, y una vez que la superamos, desaparece, se transforma en bien. Entonces, cuando el pueblo judío, con la ayuda de la unión, la sociedad, con los pueblos de las naciones que quieren cumplir con estos 7 preceptos y asociarse en la entrega del Mashiach, entonces se puede lograr que esa oscuridad, o sea, esos pueblos que están no refinados y que solo traen maldad al mundo y enfermedad y muerte y odio, que de ahí mismo surja la bondad. Entonces, el objetivo del pueblo de Israel, al contrario de muchos pueblos, no es eliminar a las personas y
matarlas y entonces ya se terminó el problema, sino que nuestro desafío es mucho más terrible y mucho más elevado, que es que esas mismas personas que antes nos atacaban ahora se transforman en nuestros enemigos y socios. Pero eso sucede cuando el judío tiene la mente refinada, cuando él llegó a proponer algo a las naciones del mundo, que las naciones del mundo consideren que es correcto. Y yo conozco muchos judíos que son muy amigos de árabes, y que estos mismos árabes le dicen, cuando yo veo a un judío que cree en Dios y cumple los preceptos, se nos ha ordenado que debemos respetarlo y ayudarlo. Debe ser una parte muy pequeña en el Corán, que la mayoría de las personas no las lee. En cambio, cuando yo veo a las personas que vienen a la tierra de Israel y se comportan como ateos y empiezan a profanar la tierra de Israel, entonces a ellos es... Ahora, eso es lo que dicen las personas correctas dentro de los musulmanes. Están aquellos musulmanes extremistas que en aras de la pureza y de Dios y de todos los ideales súper elevados que ellos creen tener, consiguen sus ideales solo asesinando, no solamente a los judíos, sino también a sus propios hermanos. Entonces, ahora que faltan unos pocos minutos, vamos a poner una pequeña música para cortar un poco esto. Nos quedan 18 minutos de clase, entonces creo que explicamos bastante en extenso la duda que tiene César. Creo que había otra pregunta, pero me gustaría que en vez de César haya otra persona que nos haga otra pregunta. Baruch Hashem contestó algunas preguntas que surgieron en el camino también. Mientras escuchamos una melodía que hemos puesto para esta clase, los invito a que uno de ustedes, si quiere Josefina, que ya estás en conocimiento de todas las personas que están aquí, indica cuál puede escribir su pregunta y la vamos a contestar en los minutos que nos quedan, mientras escuchamos esta música. Estoy leyendo un poco los aportes que han hecho ustedes, Amalia, Alfonso, Josefina, Andrés y Thais. Vamos a contestar la pregunta que nos hace Alfonso y completándola con la pregunta que nos hizo antes Andrés o Thais, no sé cuál de los dos, con respecto a las promesas que son hechas de corazón o son simplemente de acuerdo con la palabra, si uno tuvo la intención o simplemente lo dijo de la boca para afuera. Y luego vamos a
vamos a relacionarnos con la pregunta que nos hace Moshe. Es verdad, como ustedes saben, los Jajamim en el Talmud tenían opiniones para aquí y para allá de todo tipo, y eso no significa que uno estaba en lo cierto y esto estaba equivocado, sino que la decisión de cuál iba a ser la halajá que iba a quedar para que todos lo cumplan era de acuerdo al peso y a la decisión de la votación de todos los jajamim, y por eso nosotros lo seguimos. Ahora, cada uno traía una parte de la revelación que tuvo Moshe Rabbeinu en el monte Sinaí, o sea que todo era verdad. Pero cada uno, como se conecta de acuerdo al aspecto del alma hacia el cual está inclinada, al cual está inclinado, si está para la derecha, para la izquierda, si es más de gesed, de amor, si es más de rigor, si es más de victoria, de acuerdo a cómo es su tendencia, entonces tomaba esa parte de la revelación que tuvo Moshe Rabbeinu, que como les decía fue una revelación integral para todo el pueblo de Israel, y a través de cada uno tomó su parte. Después, al unirse, volvieron a unir, a unificar toda esa sabiduría de la Torah. Bueno, no se van a librar de mí tan fácilmente. Hoy la conexión parece que está un poco problemática. Por lo menos me dio tiempo a volver para despedirme de ustedes, pero vamos a redondear un poquito esta pregunta. Creo que escucharon que ok. Ok, quiero decir dos palabras más acerca de estas, del juramento. Cada sabio dio su opinión de acuerdo a cómo recibió la enseñanza de Moshe, de acuerdo a su inclinación del alma para cada una de las sefirot. Entonces, en general, la persona se toma la intención, se toma el juramento de acuerdo a lo que expresa. Pero de todas maneras los Jajamim tenían métodos para saber si lo que decía era verdad, y en general los Jajamim se abstenían bastante de hacer jurar a las personas, porque el juramento es una tentación muy grande para mentir. Cuando lo que uno tiene en juego, y si uno no tiene suficiente temor por el cielo, surgen mentiras de su boca muy fácilmente. Entonces los Jajamim en general trataron de no hacer jurar a las personas, salvo en casos muy extremos o en casos muy específicos. Así que creo que terminamos un poco con esa pregunta. Hay mucho, de todas maneras hay mucho que hablar. Me dice Josefina que Alex preguntó: ¿se necesita fuerza para superar la falta de luz? Yo cuando leí por primera vez eso pensé que estabas hablando de que se me cortó la conexión, pero no, parece que estaba más espiritual el tema. Dice, continúa: si no hay fuerzas, ¿cómo uno puede aferrarse a la luz?
Un poco explicamos eso en una clase cuando hablamos del campo de concentración. ¿Están ustedes conmigo o se cortó de nuevo la transmisión? ¿Están todos allí? Parece que sí, está bien. Ok, ya entendí. Cuando se liberaron los campos de concentración y llegaban los soldados americanos y veían a esa gente esquelética que no tenía fuerza para seguir viviendo, ¿qué es lo primero que uno puede pensar? Hay que darles de comer y tomar para que no se mueran. Y sin embargo, lo hacían de determinada manera que le dieron tanto de comer que esas personas se morían porque no podían recibir. Cuando la falta de luz es completa y la persona no tiene fuerza para absorber, para aferrarse a la luz, entonces hay que tener el mazal, la suerte de que Akadosh Baruj Hu le envíe a la persona adecuada que lo sepa alimentar y conectar de vuelta con la luz. Cuando uno está desconectado de la luz, necesita a alguien que lo ayude, necesita a alguien que lo pueda sacar, porque incluso dentro suyo ni tiene fuerzas para pedirle a Kadosh Baruj Hu que le mande. Eso sucedió también cuando el pueblo de Egipto estuvo cautivo, que estaba tan metido dentro de las klipot, dentro de las cáscaras de la impureza de Egipto, que ya ni tenía sensibilidad para conectarse con Dios. Entonces solamente gritaban por el sufrimiento de la esclavitud, y fue cuando Akadosh Baruj Hu escuchó su voz y bajó y lo sacó él mismo, como está escrito, ni con un ángel ni con un mensajero, fue él mismo y lo sacó. Entonces en nuestra época esa mano que alimenta a nuestras almas y cuerpos desnutridos, ya sin fuerzas, es el Hasidut, y es el Moshe de la generación que Akadosh Baruj Hu nos manda para sacarnos de Egipto. El Hasidut es un agua de rocío que penetra en la boca de la persona que está sedienta, de manera tal que la persona no se ahogue y que sienta como el agua de la Torah va penetrando lentamente dentro de sus tejidos. El Hasidut es la revelación máxima de la luz de Hashem, de la esencia de Dios. La esencia de Dios como está antes de la contracción y que está por encima de todo proceso de causa y consecuencia. Explicamos en Hasidut que existe el proceso de creación de los mundos, que en la Torah dice Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ese es un proceso de creación a través del Ser Ishtalshelut, a través del proceso de causa y consecuencia. Hay esto, de esto deriva lo otro, y así se van creando todas los mundos y los derivados y la multiplicidad a partir de la unidad de Hashem, Pero como explicamos alguna vez, para que exista este mundo material donde el ocultamiento de la luz es completamente absoluto, hace falta que Akadosh Baruj Hu inyecte desde la esencia misma de su ser una luz que en términos físicos llamaríamos un rayo láser que produce un salto cuántico
que está por encima de la gradación, por encima de las leyes de la naturaleza que nosotros conocemos, una luz que va directo, sin bajar de causa en consecuencia a través de cada una de las sefirot, de Jochma a Binah, y Binah a Da'at, Da'at Chesed, y así a través de todos los mundos, infinitas contracciones. Esa luz pasa en forma directa, como dicen en Kabbalah, a través del eje central de Keter, a través del inconsciente de cada uno de los mundos y de las infinitas separaciones de los mundos. A través de ese Keter pasa directo a la parte más baja, a la parte donde nos encontramos nosotros, y a eso nos llamamos alma divina. Esa alma divina es lo que hace que existan los mundos, y en el ser humano está representado por los 36 tzadikim ocultos y los 36 tzadikim revelados. 36 es el secreto de las luces de Hanukkah, es la gematria de Lea, la esposa de Jacob, que está escrito que Lea era no corta de vista, sino de mirada cerrada. Eso significa que venía del mundo superior, del espiritual, de lo oculto, el alma, la raíz de su alma. Y 36, más 36 es 72, que es la gematria de la palabra Gesed. Ese es el Gesed que hace a Kadosh Baruj Hu, de enviar directamente desde su esencia misma, o sea, se está poniendo él mismo eso que todos nosotros cuidamos, que es nuestra parte más interior, de que no se contamine y que no se impurifique. A Kadosh Baruj Hu lo pone justamente allá afuera, en el mundo más inferior, para que nosotros podamos existir. Y ese es el placer de él, ese es el placer de todo padre, de llegar a ese momento en que su hijo lo llama desde la distancia, desde el sufrimiento, y él va y lo salva. Un padre siempre trata de que no le pase nada a su hijo, pero él constantemente está dispuesto a sacrificar su vida por él. Y así es HaKadosh Baruj Hu. Entonces, todas estas parábolas de lo que significa la falta de luz y cómo aferrarse a la luz, es el corazón, el núcleo de todo lo que significa Torah y Hasidut. Hasidut es el rocío, el tal que viene en el momento de la oscuridad. Ustedes vieron que el rocío se produce a la madrugada, cuando está el paso de la oscuridad a la luz, y a veces se produce a la tarde. El rocío surge en especial cuando es el final de la noche, que es la oscuridad más grande, la oscuridad más profunda. En ese momento surge la aurora de la mañana, que empieza a traer el resplandor y la noticia del nuevo día, y en ese momento se revela el rocío. Y entonces, como conclusión, tenemos que decir que la revelación del Hasidut en nuestra generación es la revelación más grande que ha habido en todas las épocas, de todas las generaciones, de lo que es la luz infinita de Dios. Y eso significa que está terminando la época de la oscuridad y estamos llegando a esa época donde es todo luz, donde la oscuridad fue nada más que un instrumento para la revelación de la luz, donde todo es uno, y la oscuridad se transforma en luz, y la maldad y las personas que se ocupan de que exista maldad en el mundo, en todos los aspectos, son simplemente un desafío para nosotros, para mejorar y hacer que ellos también se inclinen hacia el lado de Gesed, hacia el lado derecho, que evidentemente no tiene nada que ver con la política. Nosotros no somos de derecha porque
somos políticos de derecha, liberales y todo ese tipo de cosas, sino que somos de derecha porque queremos que toda esa geburá que está en la izquierda se vaya para la derecha, y entonces a través de eso se llega al equilibrio de estar en la belleza de Tiferet en el medio. Y como último quiero decirles que ese 72, que son los 72 tzadikim, hay que agregarle al líder de la generación, al Moshe, al Mashiach de cada generación, que con él suman 73, que es el secreto de los 73 sabios del Sanedrín, y que es la gematria de ...73 es la gematria de... Estoy esperando que me contesten los que ya son antiguos alumnos nuestros. 72 habíamos dicho que era la gematria de Gesed, y si le agregamos a Mashiach se transforma en la palabra Jochma. Gesed es la cualidad interior, es el amor. ¿Y cuál es la sublimación del amor? Es la autoanulación. Cuando uno ama verdaderamente, se anula al otro, se anula al objetivo común, y de esa manera expresa el amor supremo. Entonces, Jochma, que en hebreo se escribe Koach Hafhet Ma Mem Hei, el poder del Ma, del que, ese poder del infinito, de lo desconocido, el poder de la autoanulación, de la nulidad, de volverse cero frente a la presencia de Kadosh Baruj Hu. Esa Jochma es la revelación de la Torah. La Torah es Jochma. HaKadosh Baruj Hu puso la Jochma dentro de la Torah para que nosotros podamos conocer su voluntad y para poder revelarse a nosotros. Y así como HaKadosh Baruj Hu se autoanuló y se transformó en palabras que nosotros podamos entender, cuando nosotros leemos la parte literal de la Torah, leemos instrucciones, historias, que aparentemente son cosas mundanas, pero eso mismo es un reconocimiento de la grandeza de HaKadosh Baruj Hu, que se rebajó y se invistió, se ocultó completamente dentro de esas palabras para revelarse ante nosotros. Y esa revelación se produce a través de los Jajamim. Por eso siempre hay que estar en contacto con los Jajamim y con los líderes de la generación, para poder recibir esas gotas de rocío o esa luz que me preguntaba Alex, que en realidad es lo mismo. Los que hay un trabajo donde el Rav Ginsburg habla de los fotones. Ya hablamos en alguna clase de lo que es la Universidad de la Torah y la Ciencia que estamos programando, que es la unión de la sabiduría de la Torah con la sabiduría de la naturaleza, la ciencia, y allí explica en física que la partícula de la luz, que son los fotones, así como todas las cosas en la ciencia que hay que traducirlas a palabras hebreas de la Torah, hay una palabra que define al fotón. Sí, Jochma es la sabiduría o inteligencia, pero ahora ven que en hebreo tiene muchos significados. Quiero utilizar este último minuto que nos queda para terminar esta idea. El Rav Ginsburg dijo que es ese fotón, que es la partícula que está en la luz. Como la luz tiene una cualidad de onda y una cualidad de partícula, también el rocío
se ve como una onda, pero si uno mira bien dentro del rocío, va a ver que son pequeñas gotitas. Y en hebreo cada gota de rocío se llama Egel, no como el Geta Egel, que es con Ain, sino Egel con Aleph. Entonces, Egel, como está escrito en el libro de Job, significa la gota de rocío, como dice Job, Mi bara Eglei tal, ¿quién creó las gotas de rocío? Entonces, el fotón, la luz, se transforma en esa agua de la Torá a través de la condensación del rocío, y es lo que nos alimenta y nos lleva a nosotros cada momento a estar vivos y cada vez más conscientes y unidos de nuestro objetivo común. Entonces, los invito a todos ustedes a seguir con nosotros en la próxima semana, que todos tengan un Shabbat Shalom. A todos los invitados que vinieron hoy, les agradecemos su presencia y los invitamos a continuar con nosotros en adelante. Escríbanle a Josefina a cursosgaleinai@gmail para no perder el contacto. Sentimos la presencia de ustedes verdaderamente, como han aportado a la clase de hoy, tanto revelada como no revelada, y los queremos mucho a todos. Que tengan un Jodesh Nisan que empieza la semana que viene muy fructífero y beneficioso. Shabbat Shalom, Jodesh Tov. Y muchas gracias a todos. Un abrazo, bendiciones desde la tierra de Israel. Lejaim, Lejaim, Lejaim Bel Braja.